televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 3 de junio del año 2025. Un martes, señores, donde la verdad es que ese polvo de Sahara le está dando una pela a la República Dominicana. ¿Y quién podía pensar que estando Sahara tan lejos de aquí, nosotros íbamos a recibir esos polvos desde allá? Las personas que tienen problemas de la vista y que además tienen problemas respiratorios, ese polvo le está dando en la madre. Por eso se aconseja utilizar mascarilla para evitar esos fuertes impactos. Pero la verdad es que quien ha estado lanzando fuerte impacto es Farideh Raful, que dice que espera que la verdad prevalezca en el caso de difamación que ella tiene y pide condena para Ángel Martínez y para Ingrid Jorge por unos 100 millones de pesos de indemnización. Por otra parte, también el gobierno ha dicho que dará ayuda a los afectados del Jet Set, que dicho sea de paso, uno de los accidentados salió del internamiento y regresó a su casa. Qué bueno que eso haya sucedido de esa manera. También la nueva policía a partir de hoy estará trabajando por cuadrante en los sectores de más calor de la población, donde haya mayor incidencia de delitos. Y esas son noticias, señores, que son bastante importantes. Miren, con relación a ese caso del Jet Set, es un tema que hay que tratarlo porque, sin lugar a dudas, es el que envuelve la mayor matanza de dominicanos en un accidente que haya registrado la historia, o por lo menos mi memoria. Y yo sé que este tema a veces, cuando es abordado en los diferentes medios de comunicación, se aborda con un doble propósito. Mucha gente lo hace en solidaridad por aquellas personas que resultaron accidentadas y otros lo hacen por inquina, por hacer daño al propietario del establecimiento de Jet Set. Y usted se pone a ver la situación y se da cuenta que parte de esa, de esa dilución de este asunto tiene mucho que ver incluso hasta con el posicionamiento que tienen sus empresas en los medios de comunicación, como algunos adeptos de él han querido decir. Y yo básicamente puedo decirle que no es así. Ese tema se ha dilucidado más y la imagen de él ha quedado más deteriorada, porque probablemente desde el principio no tuvo un buen asesoramiento. Porque el pueblo dominicano es muy consciente. Y en la medida que ocurrió ese caso, si el señor Antonio Espaillat se hubiese solidarizado con la víctima y la población ve que de parte de él hay un nivel de dolor y se pone de acuerdo con las víctimas y trata de ayudarlo, no solo en el orden económico, sino en el orden emocional, las cosas hoy fueran de una manera distinta. Este accidente ocurrió hace unos 2 meses y es el Estado dominicano que le va a prestar ayuda, sobre todo a esos huérfanos de esos padres que murieron
en ese accidente le va a dar unos 30,000 pesos mensuales por un periodo de unos 6 meses. Van a contar además con una asistencia psicológica y se le va a inscribir en el seguro, en el SENASA contributivo, y luego de los 6 meses entonces pasarán al SENASA subsidiado. Yo estoy plenamente seguro, señores, que si al momento de la ocurrencia de esos hechos, ese señor se hubiese puesto a la disposición de la familia, sobre todo de aquellas personas que aún permanecían vivos, y hubiese realizado cualquier tipo de gestión en clínicas u hospitales y hubiese resarcido en parte, y la población viera que de parte de él hay un remordimiento de conciencia y que de parte de él hay un dolor, es muy probable que la población hubiese reaccionado de otra manera. Total, como quiera, él va a tener que indemnizar a mucha gente. Total, como quiera, hay muchas posibilidades de que él pueda ser detenido. Pero el ser humano, cuando se es compasivo con él, cuando se es consciente y cuando se le dispensa un trato amable al margen de cualquier dolor que pudiera tener, esa persona podían tener un estado de ánimo diferente. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Todos sabemos y a ninguno nos cabe la menor duda de que el señor Antonio Espaillat en ningún momento pudo haber previsto que esto iba a suceder. Como también pudo haber afectado a parte de sus familiares o a él mismo, porque independientemente de ser el propietario del negocio, él también era un asiduo visitante, al igual que su familia. Pero la forma de indiferencia en que el tema se ha manejado de su parte no le han hecho bien. De ahí que esto debe de servir de acicate para que aquellas personas que de una forma u otra puedan padecer el mismo problema fruto de un accidente, asuman una actitud hasta cierto punto más consecuente, una actitud más conniviente y de mayor desprendimiento con los demás. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero,
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ayer el presidente de la República dijo que el PRM se encuentra más unido que nunca. Pero luego también escucho unas declaraciones de José Ignacio Paliza que afirma que el PRM vive su mejor momento y niega diferencia interna. Porque una declaración de esa naturaleza por parte del presidente de la República, cuando usted le agrega la declaración de José Ignacio Paliza, como que me da la impresión de que las cosas pueden no estar bien a lo interno del PRM. ¿Por qué yo le digo esto? Hoy, ¿por qué el presidente de la República debe de decir que ese partido se mantiene más unido que nunca? Y Paliza afirma que no hay división. Porque si están dando declaraciones de que no hay problema a lo interno del partido, es por, como dice el refranero, que río cuando suena
es porque agua trae. Yo pienso que el PRM se encuentra en una metamorfosis. ¿Por qué yo le digo que se encuentra en una metamorfosis en este momento? Porque ya el presidente Luis Abinader, por razones constitucionales y porque además él lo dijo y trabajó para que se brindara la Constitución, para que ni él ni ningún otro gobernante pueda ir más allá de 2 periodos, no va a ser el candidato. Y es lógico que cuando hay un partido que tiene la hegemonía que tiene el PRM, respaldado por un gobierno tan bueno como el que ha hecho Luis Abinader, a no ser que ocurra un acontecimiento bastante grande, una recesión económica, una división a lo interno del partido, pues no va a perder. No importa el candidato que lleve el PRM a la presidencia. Si no hay división, bueno, pues el candidato que lleve ese partido va a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que garantiza el triunfo electoral dentro del PRM? Bueno, las señales de humo, así como se usa en el Vaticano cuando muere un papa, en este caso ya Luis no va a ser el candidato, se va a perfilar en primer lugar cuando llegue la interna del partido. Porque mientras tanto, dentro de esa chimenea va a estar humeando humo negro, porque no se han escogido todavía las autoridades. Hay una corriente que pide a voces que el presidente Luis Abinader sea el presidente del partido, y yo diría que eso es lo más saludable para el PRM. ¿Por qué sería lo más saludable? Bueno, sencillamente porque pondría al presidente Luis Abinader en el mismo pedestal que está Danilo Medina, que es un expresidente del PLD y el que encarna el mayor liderazgo a lo interno del partido, gústele a quien le guste o no, eso es así. Pero también lo colocaría a la par con Leonel Fernández, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo y que también fue presidente de la República, con una salvedad, de que Leonel Fernández está habilitado y puede ser candidato presidencial, mientras que Luis y Danilo no pueden serlo. Y fíjense que si se da ese escenario de que el presidente Luis Abinader pase a ser el presidente del partido, lo colocaría a él en una posición un poquito incómoda. Yo le digo que un poco incómoda porque jugando ese rol de presidente del partido tendrá obligatoriamente que convertirse en una persona neutral con mira a lo que podría ser la escogencia de su sucesor. Porque si se decanta por uno de los candidatos, entonces ya cuando eso lo hace el líder hay problema. Y yo le digo esto, señores, porque dentro de la Fuerza del Pueblo han venido soplando unos vientos y unos rumores de que Omar Fernández pudiera ser la persona más potable para ese partido. Y cada vez que se toca ese tema, hay conflicto a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Naturalmente, Danilo Medina ya no puede ser candidato,
pero ha tenido favoritismo con algunos, siendo el presidente del partido, y eso ha provocado la división del PLD. Si no, pregúntenle a varios de esos dirigentes que han renunciado de ese partido. Y ha sido básicamente porque el presidente de la organización lo que ha hecho es decantarse por un candidato. Eso ocurrió con el propio Leonel Fernández cuando creó la Fuerza del Pueblo, porque el presidente Danilo Medina le impuso a Gonzalo Castillo. ¿Por dónde anda Carlos Amarante Baré? Son varios, van como 7 dirigentes, Julio César Valentín, del PLD, que se han ido de ahí y han formado sus propias instituciones políticas. Entonces, el presidente Luis Abinader, cuando salga del poder, todavía seguirá siendo el líder más importante del PRM y por lo tanto debe de tener una actitud neutral a los fines de que sea escogida libremente la candidatura presidencial sin la injerencia de él para que pueda seguir manteniendo su liderazgo. Hasta ahora, hasta el momento, se han anunciado 9 candidaturas y yo encuentro que son pocas. Todavía se irán anunciando más, porque es un partido que, como yo le digo, está bastante fuerte y aquí en la política se utiliza que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Hay mucha gente que anuncia su candidatura sabiendo que no va a ganar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que un Juan de los Palotes, que nadie lo conoce y que sabe que no tiene posibilidad de alguna de ganar una contienda electoral, agarra e inscribe una candidatura presidencial y después hay que sentarse a negociar con ese, aunque lo que tenga sean 2 gatos. Y entonces hay que tomarlo en cuenta de una manera especial con relación a otras personas que aun cuando no se hayan inscrito, tienen más mérito dentro del partido y posiblemente tengan más seguidores. Pero esa ha sido la historia política y todo la conocemos. Entonces, por eso es que yo digo que lo mejor es que sea el presidente Luis Abinader quien asuma la presidencia del partido. Ahí tenemos a Alfredo Pacheco, que unos 120 diputados dijeron que lo respaldaban en una ocasión, pero también ha salido a ruedo un peso pesado, que es de Línea Ascensión, que es el secretario de organización del partido, y todavía quedan otras figuras por ahí que tienen aspiraciones al mismo cargo y uno sabe que en el 2026 habrá a lo interno una elección para escoger las principales figuras del partido. Y el PRM necesita cambio, porque Carolina Mejía, que tiene intención, porque ya tiene una candidatura a la presidencia planteada, de seguro que no va a aspirar a ser la secretaria general. José Ignacio Paliza, entiendo que debe darle la oportunidad a alguien del partido, en este caso sería el presidente, para que asuma la presidencia del partido. Y ahí hay el mismo de Línea Ascensión, Paliza, Carolina Mejía. No han sido candidatos idóneos para el partido. ¿Qué es lo que necesita un partido cuando está en el gobierno? Una dirigencia, que su alta dirigencia no sea el sello gomígrafo del Ejecutivo. Por eso se ve un PRM que tiene una base
hasta cierto punto disgustada, porque los miembros, esas personas, esos compañeros de la base, esos PRMistas que están en la base, no tienen garantizado empleo, no tienen nada. ¿Y quién se lo va a defender? Va a ir Paliza en su condición de presidente del partido a exigirle al presidente cuando es un subalterno. Lo va a hacer Carolina Mejía, que es la secretaria general y tiene aspiraciones presidenciales. Va a luchar para que coloquen en puestos de trabajo a los compañeros del partido. De Línea Ascensión, que estaba en obra pública, va a hablar por los compañeros del partido, si ni siquiera en su propio ministerio colocó la base del partido. Así no. Es por eso, y yo lo reitero, que si no es Luis Abinader, que es el mejor activo que tiene el PRM, el que asume la candidatura del partido y asume además una posición neutral y deja que las aguas corran y que sea la base quien escoja a su dirigencia, entonces el PRM estaría un poquito difícil ganar las elecciones en el año 2028, porque no se puede subestimar a la oposición. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay situaciones que uno, al momento de abordarla, tiene que tratar de ser lo más claro posible. Y es con el caso de Wander Franco, ese torpedero de las Grandes Ligas que se ha visto envuelto en un escándalo por una supuesta violación. Hay que llamarlo así hasta que la justicia emita una sentencia condenatoria. Hay que hablar de supuesta violación. El Ministerio Público ha estado pidiendo una condena para él de unos 30 años. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo pienso que una persona que cometa una violación sexual no merece que nadie lo defienda. Pero sería justo que el Ministerio Público pida 30 años para Wander Franco, para una persona joven, un pelotero de la dimensión de él, porque muchos atletas caen en estos problemas que ganan mucho dinero y no se contratan personas que la orienten. Yo pudiera decir que quizás el pedimento del Ministerio Público sea atinado si nosotros viviéramos en una sociedad que fuera un poquito más consciente. ¿Por qué yo les digo esto, señores? Porque a veces cuando hay figuras públicas así como ese, entonces el Ministerio Público y algunas autoridades quieren incurrir en los excesos. ¿Ustedes saben para qué? Para llamar la atención, hacerse sentir y buscar like. Mire, estamos hablando de una joven, de una menor embarazada que fue calcinada y se sospecha de su expareja. Ahí a las maternidades van niñas entre 2 y 13 años embarazadas que van a parir. Y los agentes policiales que están ahí y el propio Ministerio Público que tiene conocimiento a través de los medios de comunicación y de todas las herramientas de esas niñas embarazadas, se ha preocupado por procurar, oigan el nombre, por procurar saber cuáles fueron los padres de esas violaciones, que debiera el Ministerio Público de hacerlo de oficio, ir a las diferentes maternidades, verificar esa situación y salir a buscar a los responsables de esos embarazos. No lo hace. No lo hace. Ahora, una figura
de orden público, así como él, todas esas cuestiones se manejan. No digo que este es el caso de este Ministerio Público, no, para nada. Voy a hablar en sentido general. Cuando hay mucha grasa, dinero, a veces las cosas se quieren exagerar más. A ver si hay una llamadita en secreto, fulano. Eso avísame, que tú sabes que yo te voy a caminar. No es este caso, ¿eh? Yo estoy hablando en términos genéricos, porque eso se maneja en este país. Otro toro, otro vaca, no vamos nosotros a querer venir las cosas que vamos a cambiarlas, que mira que si yo qué, con paños tibios. Las cosas deben decirse tal cual. Y yo le pido a ese representante del Ministerio Público que quiere 30 años para Wander Franco, no es que sean muchos. Yo pienso que un violador, en vez de 30, debieran hasta de castrarlo, pero que no solo lo haga con ese. Que se vaya a las maternidades y con todos los casos que él conoce, que también pida lo mismo. Que pida lo mismo, por favor. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Estoy muy de acuerdo con el colega Carmona, lo que él está diciendo, estoy de acuerdo. Claro. Muy de acuerdo con él. Claro. Sí. Que vayan y busquen todo. Buenas tardes, estoy muy de acuerdo con usted, colega Carmona. Gracias. Lo que usted dice, eso es así como debe ser. Correcto, gracias. Miren, señores, vamos a cambiar de tema. Ayer, y vamos a darle los créditos, en el informe con Alicia Ortega, salió un reportaje que ya ella había hecho acerca del INAVIE en una ocasión. Pero ¿qué sucede? Que al ocurrir la tragedia del Jet C, lógicamente, eso opacó cualquier otra información y ella le dio una manito de pintura, lo retocó de nuevo, porque el tema es bastante complejo y se entiende que debió haber tenido una mayor dimensión. Y mencionó unas 10 empresas que son suplidores del INAVIES, que tienen grandes contratos y que esos contratos fueron maquillados, fueron camuflajeados. Empresas que solo posiblemente tuvieron una fachada adecuada para que los peritos del INAVIE fueran a supervisarla y dieran el visto bueno, pero que no cumplen con ninguna de las formalidades y de la exigencia del pliego de condiciones. Nosotros estamos hablando de que Contras y Contrataciones ya había hecho un informe acerca de eso y puso en estado de mora a 150 empresas a la cual solicitó que se les retuvieran los pagos. Ustedes saben, señores, que de esas 150 empresas que se pide la retención de los pagos, ¿cuántas empresas de esas ustedes creen que replicaron, se mostraron en desacuerdo y lucharon y hablaron para que realmente le entreguen su dinero? ¿Cuáles de esas salieron en su propia defensa? 12. Apenas 12 empresas. Y nosotros estamos hablando de millones de pesos. Una situación bastante difícil y que pone en prueba al Ministerio Público de que continúe haciendo sus indagaciones. Y la verdad es
que ese estropicio pone en tela de juicio la lucha que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader en vender una imagen de anticorrupción y de lucha en contra de la corrupción. ¿Por qué yo les digo que pone en juego eso? Bueno, porque el presidente Luis Abinader ganó la presidencia de la República y la población optó por votar por él, por ser un combatiente de la corrupción. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, doctor Carmona. Sí. Yo lo escucho. Adelante. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí. Oiga, bien, escuché su comentario sobre el caso de Warner Franco. Ajá. El pelotero. Sí. Entonces, yo quisiera saber su opinión, su comentario sobre el caso del coronel que le fue rebajada la mitad de la condena con relación al caso de la pareja que acribillaron allá por Jarabacoa, por Villa Altagracia. Sí, mire, aunque Buenas yo... tardes, sí, gracias. Yo lo di ayer. Ese comentario yo lo hice ayer. Y dije que los casos que llegan a San Cristóbal es como jugar a la ruleta rusa. Porque es que ahí no hay ningún tipo de garantía legal ni constitucional. Ese Palacio de Justicia de San Cristóbal se ha convertido en una vergüenza judicial. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, porque ustedes conocen los famosos casos de los divorcios, que hubo incluso, ustedes saben qué, que anularlo todo lo que hicieron un tribunal. Eso es una vergüenza para los jueces que tienen vergüenza. Continúo con lo que le estaba diciendo ahorita. Esto, señores, este caso del INAVIE pone al desnudo y le hace mucho daño a la lucha anticorrupción del presidente Luis Abinader. Yo pienso que esa parte no debe quedarse así, porque los corruptos son corruptos. No importa el color de su bandería política. El presidente Abinader ganó con ese discurso anticorrupción y ha dado una muestra clara de que combate la corrupción. Ustedes saben por qué yo le digo que ha dado una muestra clara, porque todo el que ha sonado en actos de corrupción, el presidente lo ha sacado del gobierno. Entonces, incluso a él mismo se le cuestionó y se le preguntó que si en su gobierno hay corrupción. Y él dijo, claro que sí, y siempre lo habrá. La única diferencia que existe entre la corrupción ahora y la que estaba antes es que el que mete la pata aquí se sale del gobierno y antes lo apañaban y esa es la pura realidad. Ustedes pueden estar casi seguros que a raíz de este escándalo, el director del INAVIE, Ángel Castro, está en una situación bastante difícil con el presidente y ojalá que ese pedimento de retener el dinero a esos suplidores se cumpla. Por otra parte, señores, yo le decía en el introito que Farideh Raful había, o mejor dicho, Farideh dijo que ella iba a continuar con su proceso en contra de Ángel Martínez y de Ingrid Jorge. Y uno muchas veces se hace la siguiente pregunta. Si una ministra
como Farideh Raful debe medirse en el mismo escenario con esa gente y hasta cierto punto llevar este proceso. Porque la verdad es que cuando uno brega con personas de una determinada calaña, cuando hay otro que socialmente tiene una estatura mayor, el de baja estatura no sube a su nivel. Uno siente que el de alta estatura baja al nivel del otro. Pero si ustedes me piden mi opinión, yo le diría que estoy 100% de acuerdo con Farideh Raful a que continúe con su demanda y que se dé un ejemplo. Y yo lamento esta cuestión, yo lo lamento profundamente, porque yo estoy hablando de personas que hacen comunicación como lo estoy haciendo yo. Y que uno en un momento dado, en un momento de calor, pudiera cometer cualquier desliz que comprometa su responsabilidad. Pero también, señores, no se puede hacer un uso irracional de estos medios para usted ensuciar, para usted dañar moral y que todo se quede así. Nosotros necesitamos acciones contundentes para que dentro de los medios de comunicación las cosas salgan a fluir, al igual que en las redes sociales, de una manera correcta. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Hay personas que tenían tanta fe en los medios de comunicación que apostaban una fortuna de dinero si lo tenían, afirmando un hecho porque lo escucharon en la radio o la televisión. Usted decía, el mejor pitcher del mundo, pero Martínez ponchó 10,000 personas en su carrera. Y hay personas que apostaban. Se ha puesto que Pedro Martínez ponchó 10,000 personas. ¿Y por qué esa persona tenía esa fe y hacía esa apuesta? Porque la persona que estaban dentro de los medios de comunicación le tenían miedo a la censura y decían las cosas de manera correcta y tenían fe pública. Pero ahora usted escucha a una persona dando un dato por radio, por televisión y afirmando cosas que no son ciertas. Y no se puede desinformar. Ustedes se imaginan lo difícil que le resulta a un ser humano construir una buena imagen. Entonces viene un Juan de los Palotes, un sinvergüenza o una sinvergüenza a decirle a usted, no, mire, usted hace esto y esto y esto, usted lo otro, sin ningún tipo de prueba, decirlo públicamente y desbaratar el honor suyo, el de su familia, de sus hijos, de su esposo. ¿Y eso debe quedarse así? No. No. Debe de continuar y debe de sancionarse a la persona que daña las honras ajenas. Ahora sale la DEA diciendo que el señor Ángel nunca trabajó para ellos y una gente, no, yo soy detective y trabajo para tal sitio y diciendo cosas y fulano un narcotraficante y esto era así. Y ahora viene y dice, excúsenme. Él le pidió excusa a Guido Gómez Mazara, excúsenme. Y ya todo lo que tú dijiste en mi honor y ya todo quedó por el suelo. Así no debe ser. Las cosas aquí deben de cambiar. Y nosotros lo que pensamos
en una sociedad decente, queremos que no se quede así. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque la verdad es que tenemos muchas cosas que son importantes y que hasta cierto punto les dan a nuestro país ciertos niveles de respiro, y es sobre todo el cambio que ha tenido la República Dominicana. Nosotros somos vistos en otros países como un ejemplo, porque nuestra clase política, independientemente de la diferencia que pueda tener, también es capaz de sentarse y analizar los temas que atañen a la nación. Y yo me refiero muchas veces con este problema que tenemos de Haití, que hay unas tropas kenianas, que el gobierno dominicano ha dicho que en cierto aspecto le va a brindar ayuda a esa misión de Kenia. Hay quienes critican esa parte, y yo digo lo siguiente: si el presidente de la República ha ido a los foros internacionales a pedir que se solidaricen con nosotros y Haití, porque nosotros no podemos solo con Haití, entonces, ¿cómo le vamos a criticar al gobierno y a aquellas personas que oyeron nuestro llamado y se trasladan de su país a Haití a tratar de resolver un problema que a la postre nos va a ayudar a nosotros, regatearle entonces cualquier ayuda que ellos necesiten de nosotros? Es como que una persona a mí me esté agrediendo y venga una persona, un amigo mío, y se ponga a defenderme para evitar que esa persona me agreda o me mate a mí, y a él le producen una herida, y que entonces yo me niegue a llevarlo al médico para que él se cure. Yo pienso que tenemos que respaldar al presidente para que le brinde cualquier tipo de ayuda que necesiten esos soldados de Kenia que andan en una misión de tratar de pacificar Haití. Y hablando dentro del ámbito internacional, ayer en México se escogieron los jueces de las altas cortes mediante votación popular. Y la verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la escogencia de esos jueces. El PRI, que es un partido de oposición, ha criticado ese tipo de elección, ya que de esos jueces de las altas cortes, el partido de Morena, que es el que respaldó a la presidencia, obtuvo 9 de esos jueces. Eso es un problema bastante grande, porque ustedes saben que en México el narcotráfico juega un papel importante y puede inclusive incidir hasta en la escogencia de los candidatos presidenciales. Y cuando los jueces sean escogidos, como ya se inició ese proceso por la población, pudiera estar el narcotráfico financiando a esos jueces a los fines de buscar patente de corso. Pero si el partido Morena tiene nuevos jueces, entonces también la persona pudiera pensar que al momento de la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum, pudiera en un momento determinado también esos jueces servirle a ella para evitar condena en caso de que se produzcan actos de corrupción. Y en eso nosotros tenemos experiencia, porque aquí ustedes saben que el PLD influyó mucho en la escogencia de los jueces de las altas cortes, y muchos de los casos de corrupción sometidos por el Ministerio Público se caen porque los jueces, que son los que están llamados a establecer la sentencia, entonces no hacen bien su trabajo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.